o vamos a hablar entre todos de vaciamiento gástrico. Les pido el favor de que si tienen alguna duda, pregunta o inquietud me interrumpan, o si no me están escuchando bien también me pueden interrumpir, porque estoy viendo pues como las diapos y no estoy como en el Meet. Listo, entonces cualquier cosita me interrumpen. La tutoría es relativamente corta, por ahí unos 20-30 minutos. Es un tema que digamos es un poco denso, o sea, es cortico, pero es un poco denso, o sea, es difícil de comprender. Entonces vamos a intentar como desglosarlo todo súper bien. Y pues si tienen dudas, me preguntan. Yo les recomiendo que me pregunten al final porque pues por lo general hay preguntas que se responden en la marcha, pero pues si no quieren esperar, no hay ningún problema, me interrumpen y ya. Entonces, estamos claros, me escuché, pues me hice entender, me escucharon. Sí. Listo, muchas gracias por eso, entonces vamos a empezar. Primero vamos a hablar qué es el estómago. Vamos a hablar de qué es el estómago. Listo, entonces, el estómago, como ustedes lo saben, es un ensanchamiento del tubo digestivo que ayuda a la descomposición de alimentos por medio de los jugos gástricos que este mismo produce a través de la glándula oxíntica. Desde mucho antes de que en el organismo se ingresen los alimentos, ya ese estomaguito está empezando a segregar sustancias que son claves para la descomposición de dicho alimento que va a ingresar. ¿Por qué genera, digamos, como esa segregación antes de entrar el alimento? Porque a través de otros estímulos como el olfatorio, el cuerpo es capaz como de prepararse para lo que va a recibir. ¿Qué sustancia va a segregar principalmente? Sería el ácido clorhídrico, que es fundamental en este proceso pues, de la motilidad. Y este estómago, digamos como que su función fisiológica va a estar regulada o va a estar dada principalmente por algo que se llama o se conoce como la actividad motora gástrica. Este estómago va a estar dividido en unas porciones que, como lo ven en pantalla, sería el cardias, el fondo, el cuerpo y el píloro, que son muy importantes para esta actividad motora y ya lo vamos a ver pues como el por qué. Y importante recordar que en esta parte de acá, ¿están viendo qué señalo? Bueno, espero que sí. Eh, hay como una disminución en el diámetro, y esa disminución en el diámetro que tiene el estómago, perdón, con el duodeno, hace que se genere una presión intraluminal que va a ser muy importante para el proceso de motilidad, que ya lo vamos a ver. Entonces, en cuanto a las funciones del estómago, el estómago va a tener unas funciones motoras. ¿Cuáles son esas funciones? Sería el almacenamiento de alimento, que tiene una capacidad de aproximadamente hasta 1500 mililitros, pero esto puede variar dependiendo de los hábitos alimenticios de la persona e incluso de la contextura de la misma, siendo pues puede ser más o siendo menos. También como función motora tiene la mezcla de esa segregación de ácido clorhídrico que él tiene con el mismo alimento y también con otras sustancias como la pepsina, y también tiene la función del vaciamiento como tal, que será como el paso del quimo al intestino. Y también tiene, digamos, como una relajación receptiva. Esta relajación va a estar mediada por el reflejo vasovagal, en donde va a haber una disminución del tono en la pared, en donde se va a mantener la presión, o sea, no va a disminuir ni va a incrementar, y se va a dar más síntesis de ácido clorhídrico. Esto también va a generar a su vez que se libere histamina e inhibición de las células delta. Entonces, el vaciamiento gástrico se va a dar por porciones, y esto va a ser o se va a dar a través del píloro. Este vaciamiento va a estar controlado por diversos estímulos. Los vamos a dividir en estímulos intrínsecos y en estímulos extrínsecos, siendo la regulación extrínseca e inervada o dada principalmente por la inervación vagal, y esta inervación vagal lo que va a hacer es que va a dar unos estímulos excitatorios. ¿Listo? Porque algunos autores pues han dicho que estas mismas células vagales pueden dar estímulos inhibitorios, pero son, digamos, como más predominantes los excitatorios. Y esos inhibitorios por lo general son mediados por óxido nítrico o por el péptido intestinal vasoactivo. En cuanto a los estímulos intrínsecos, estos ya provienen del sistema nervioso entérico
y son muy importantes porque a través de ellos se va a dar la función de coordinación motora gástrica, que esta se va a dar, digamos, como a través de unos segmentos y tiene una dominancia más en los extremos distales del tracto digestivo. Y también tenemos unas neuronas mientéricas que básicamente lo que hacen es que comunican las células del marcapasos con el sistema como tal, que también son llamadas células de Cajal. Entonces, ¿qué son las células de Cajal? Las células de Cajal son unas celulitas que básicamente funcionan como una especie de marcapasos, pero en el tracto digestivo. ¿Ellas qué hacen? Lo que ellas hacen es que generan unos impulsos, es decir, unas ondas con un ritmo, y esto va a generar que se dé una motilidad en un orden, es decir, de manera coordinada. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que los alimentos vayan avanzando y vayan bajando por el tracto. Entonces, las células de Cajal las vamos a encontrar principalmente en el fundus del estómago, pero también se ha visto que pueden estar en la región superior de la curvatura mayor del estómago, específicamente en la capa circular del intestino, del estómago, y en el intestino proximal. Y importante recalcar que el vaciamiento gástrico está mediado principalmente por algo que se conoce como el complejo motor migratorio. Entonces, vamos a decir qué es el complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio básicamente es la forma como se genera la onda, no cómo avanza. Muy importante esto, listo. Como es una onda, una vez se genere, esa onda va a avanzar por todo el tracto gastrointestinal, de donde se genere hacia abajo. Y esta onda a su vez va a generar una contracción. Entonces, la contracción va a suceder en todo el segmento del tracto gastrointestinal, en donde una parte se va a contraer y otra parte se va a relajar. Pero en el estómago, como les mencioné al principio, vamos a encontrar una condición que lo va a hacer muy particular a esto, y es el esfínter pilórico. ¿Por qué? Porque ese esfínter pilórico, como yo les dije, siempre va a estar como contraído, y esa misma contracción va a generar, digamos, como una presión. Y esto va a hacer que el estímulo de relajación no se dé, o si se da, se va a dar en menor proporción y le va a dar más dificultad darse como tal. Entonces, la onda peristáltica se va a generar una vez haya presencia de alimento. ¿Alguien prendió el micrófono? Bueno, pues, pues cuando haya alimento pues en el tracto gastrointestinal. Y va a estar, digamos, estimulada a su vez por tres estímulos importantes, que sería la distensión de la pared, en donde esa distensión va a hacer que estimule las células de Cajal, y a su vez se va a dar lo que es la segregación, también la temperatura, porque se ha visto que los alimentos cuando están muy fríos ralentizan la motilidad. Entonces lo ideal es que consumamos o que se consuman los alimentos a una temperatura ambiente, que es como la ideal. Y también va a estar mediada por la irritación o por los cambios de pH. Entonces, este complejo motor migratorio va a tener unas fases, que en realidad van a ser tres, pero grande. O sea, como lo general es que en reposo, ese complejo motor migratorio en reposo o sin alimento va a generar una onda cada 90 a 120 minutos. Y esta onda siempre va a barrer algo. Así no haya alimento, siempre va a barrer o las secreciones que se estén segregando en el estómago, o los restos que quedaron de la última alimentación. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que el estómago, cuando tiene alimentos, es como un caldo de cultivo y se pueden dar algunas enfermedades infecciosas. Entonces es como un mecanismo de defensa, como para que ese ambiente, específicamente fases del complejo motor migratorio, tenemos que en la fase 1 va a ser un periodo de total quietud, en donde no va a haber ni contracciones ni potenciales en espiga. Ya les voy a decir que es un potencial en espiga. Y esos potenciales no van a ser lo suficientemente altos como para alcanzar el potencial de acción, por lo cual no se va a generar una contracción. En la fase 2 hay una actividad un poquito más irregular y ya va a haber la presencia de ondas en espiga.
en donde van a haber unas contracciones irregulares y hay un potencial de acción, pero no muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que como ese potencial de acción no es muy fuerte, no va a generar ondas de manera coordinada. O sea, puede que una le pegue, puede que una no. Entonces no hay como un orden como tal. Y en la fase 3 ya se caracteriza porque hay una fase, pues es una fase más coordinada, donde hay una actividad más regular, ya hay potenciales en espiga propiamente, pues dichos, pues propiamente, que se hacen propiamente, y básicamente en la fase 3 es donde se va a generar la onda peristáltica como tal, lo suficientemente poderosa como para poder arrastrar ya sea alimentos o secreciones. Ahora bien, ¿qué es un potencial en espiga? Un potencial en espiga es cuando hay tensión muscular mediado por el ingreso del calcio a la célula. Esto se ha visto que se incrementa por la acetilcolina, que es un neurotransmisor del sistema parasimpático, y la noradrenalina, que es un neurotransmisor del simpático, disminuye los potenciales en espiga. Importante resaltar acá que no todos los estímulos de las células de Cajal se convierten en contracción, porque pueden haber potenciales en espiga que son mediadas por calcio, lo suficientemente poderosas para pegar, como lo suficientemente no poderosas para no pegar, es decir, para no dar la onda. Listo. Es importante también grande recordar que el tracto gastrointestinal barre aproximadamente 5 centímetros por minuto cada 90 minutos con la función de barrer, es decir, de limpiar. Entonces, para que se genere la onda, es decir, las contracciones, debemos de hablar de potencial de membrana. ¿Qué es el potencial de membrana? El potencial de membrana es el potencial de reposo, que por lo general es menos 60, y para que la célula pueda ejercer su acción, debe llegar a un potencial de acción. El potencial de acción es más o menos menos 40. Si el potencial no alcanza a llegar al potencial de acción, no va a haber función, es decir, no va a haber onda y por ende no va a haber contracción. Cuanto una célula esté más cerca al potencial de reposo, cuando una célula tenga más cerquita al potencial de reposo, al potencial de acción, vamos a decir que esa célula es más excitable. Y ese estímulo debe ser lo suficientemente potente para que llegue a ese potencial de acción y se genere pues la onda y lo que estamos diciendo. ¿Listo? ¿Qué pasa en reposo? En reposo obviamente no hay contracción, pero una vez se genere el potencial de acción, se genera la contracción. Ese, digamos, como cambio de potencial se da porque hay una despolarización en la célula como tal. Y esa despolarización va a estar mediada o va a estar estimulada por unos estímulos, valga la redundancia, que sería la distensión propiamente del alimento, la acetilcolina y ya el parasimpático como tal. También hay otros estímulos que pueden, digamos, como despolarizar la célula, hiperpolarizar la célula, y como esos estímulos la hiperpolarizan y necesitemos que se despolarice, va a ser más difícil para la célula llegar a su potencial de acción y por ende no va a haber contracción. ¿Qué estímulos son esos? Por ejemplo, la noradrenalina y el sistema simpático como tal, en donde actúan algunos medicamentos. Entonces, esa contracción que se genera una vez lleguemos al potencial de acción va a durar entre 1 a 2 minutos. Y como ya lo mencioné, la onda se genera cada 90 minutos cuando estamos, digamos, como en un periodo de quietud, o sea, donde no estamos comiendo. Y en la fase 1 hay un intento de potencial que no se logra. Ya en la fase 2, un potencial que es irregular y pequeño. Y en la fase 3 ya son más continuos, que eso ya lo hablamos. ¿Listo? Importante mencionar aquí que la onda que se genere va a bajar por todo el tracto gastrointestinal, pero no va a ser una onda lineal. ¿Por qué? Porque la onda se va a generar en el estómago, va bajando y después de que haya llegado al ileón, que por lo general es como a los 90 minutos, vuelve y empieza. O sea, es más, en vez de lineal, es más circular. ¿Listo? Porque cada 90 minutos vamos a tener un barrido, pero obviamente post ingesta, es decir, cuando acabemos de comer los alimentos, ese estímulo se va a incrementar. Entonces ya no va a ser cada 90 minutos, sino cada, pues, en menos tiempo.
¿En cuánto tiempo? No les podría decir porque eso varía, depende de la persona, de la comida, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es eso, en reposo, sin alimentos, siempre va a haber un movimiento cada 90 minutos que se va a disminuir cuando vamos a comer porque se generan esos estímulos que ya hablamos. ¿Listo? Entonces, una vez se genere esa onda y se genere la contracción y demás, vamos a observar dos fenómenos, que sería los movimientos de partición y propulsión. Entonces, estos se van a observar cuando la onda se va propagando por todo el intestino y se generan entre una onda y otra. Lo importante aquí es que no puede darse una contracción aislada porque entonces ese alimento, en vez de avanzar, retrocedería. ¿A qué me refiero con esto? Como lo ven en la pantalla, este sería una onda, esta sería otra ondita y esta sería otra onda. Si por algún motivo se da una onda aislada, es decir, que se dé esta, pero no se dé esta, el alimento que habría en este espacio tendería a devolverse. Y esto ya sería algo pues como patológico, ¿listo? Entonces tienen que darse de una manera coordinada para poder dar el movimiento del bolo e ir bajando. Entonces, como lo ven acá, se da una ondita acá, se da otra ondita acá, luego esta pasa acá, y pues como ese cambio de onda en el segmento hace que el movimiento se mueva con ella misma. Entonces, cuando termina la segmentación, va a haber un proceso de peristalsis o propulsión, que es la que barre pues como el bolo como tal, y estos movimientos, como ya lo dije, debe ser de manera muy coordinada para evitar los retrocesos y que se genere pues como algún trastorno en la motilidad como tal. Entonces, en cuanto a la actividad eléctrica del estómago, vamos a dividir el estómago en dos porciones, el estómago proximal y el estómago distal. Como lo pueden ver en esta imagen acá, el estómago proximal es como el de más arribita y el distal es el de más abajito. ¿Por qué es importante esto? Porque en el proximal se dice que el estómago proximal es un estómago eléctricamente inactivo. Solamente se activa en la fase 3 del complejo motor migratorio. De resto, siempre está muerto. ¿Listo? O sea, en la fase 1 y fase 2, nada. Y en el estómago distal es donde se generan, digamos, como todo el tiempo va a haber unas ondas que son conocidas como ondas lentas o también se han descrito como ritmo eléctrico básico. Y ellas son originadas por las células de Cajal, que van a tener un ritmo de 3 minutos aproximadamente y digamos que cuando hay una peristalsis del estómago, es decir, cuando hay alimento y ese alimento genere que se distiende el estómago, se van a generar unas ondas que hacen que se active la fase 3 del complejo motor migratorio y ya se den las ondas de una manera más fuertecita y más coordinada. ¿Sí me hice entender esa parte? Siempre hay unas ondas, pero no son suficientemente potentes. Solamente se vuelven potentes con el estímulo de la alimentación. ¿Listo? Entonces, el control de la segregación del estómago, que ya lo dijimos, ácido clorhídrico, va a estar mediado por lo que es la distensión de la pared, el pH y la temperatura. Y a medida que se vacía el estómago, va disminuyendo estos estímulos, por lo cual disminuye el peristaltismo, por lo cual disminuye la actividad del complejo motor migratorio, por lo cual disminuye la intensidad de la contracción. ¿Listo? Y ya, para terminar, quiero como mencionarles que los alimentos se vacían según su composición, porque si son ricos en grasas, se van a demorar mucho más tiempo en, digamos, ser procesados y degradados, y también va a depender de su consistencia, porque se dice que entre el alimento sea más complejo, es decir, tenga más grupos de nutrientes, va a ser más difícil de degradarlo, por lo cual va a requerir más tiempo. Y una vez, digamos, como el alimento llegue al duodeno, se genera los movimientos de partición y propulsión. O sea, van a empezar a partir del duodeno. Y el alimento no se devuelve a través del duodeno al estómago porque una vez ese alimento pase al duodeno, ese alimento va a adquirir unas enzimas
que lo van a degradar. Entonces, si ese alimento vuelve a pasar al estómago, ahí ya habría un gran riesgo de que haya una úlcera. Entonces, es por esto que estos dos movimientos deben ser de manera coordinada. Y grandemente, los alimentos sólidos pueden demorarse incluso hasta 4 horas en, digamos, como vaciarse del estómago. Los líquidos se demoran aproximadamente 3 horas y los fluidos, que es lo que segrega el estómago todo el tiempo, se barren aproximadamente cada hora. Importante mencionar acá que cuando hay un defecto en la motilidad, que es pues lo que acabamos de hablar, se va a producir una gastroparesia y esto va a hacer que ese vaciamiento se demore mucho más, por lo cual van a tender a fermentarse los alimentos en el estómago y ahí es cuando va a producir pues cuando se producen las personas como ay, se me olvidó la palabra. Pues sí, que les huela feo la boca, pero es que se me olvidó la palabra. Halitosis. Halitosis. Entonces es por eso, porque se fermentan y tienen algún trastorno en la motilidad. Entonces es frecuente ver personas con trastorno en la motilidad con un alimento, pues con un aliento maluco. Y ya esa sería pues como toda la tutoría como tal. Como les dije, es muy cortica, pero sí es como un poquito tesa, pues complicadita. No sé si tengan alguna duda. Intenté explicarles como súper bien. Si quieren que les repita algo.